Bienvenidos a la sección de fútbol de Thinking Melon. A continuación realizaremos la previa de la semifinal que enfrentará al Betis y al Barcelona por la Supercopa de España. También haremos el análisis completo del Atlético 0, Barcelona 1. El partido entre el Betis y el Barcelona es uno de los más interesantes que se pueden ver hoy en día en el panorama nacional. Que además el partido se dé en un torneo eliminatorio le da un aliciente extra, ya que ambos equipos lucharán hasta el final independientemente del resultado. Ambas semifinales tienen un nivel altísimo y sea cual sea la final también será un partidazo. El cambio de formato que tuvo el torneo hace unos años me parece acertadísimo. Juntar a los dos equipos más regulares de la pasada campaña con los dos que mejor supieron competir en eliminatorias a cara o cruz es casi una garantía de partidos emocionantes, y creo que de momento no se le da toda la importancia que debería a este torneo. Por otro lado, que los partidos no se jueguen en España no me parece bueno, pero igual eso nos sirve para que aprendamos a valorar lo que tenemos y lo protejamos y cuidemos antes de que lo podamos perder. De todas formas, ya que se hace fuera, creo que este tipo de eventos pueden ser buenos a largo plazo para publicitar de forma pacífica y lo menos invasiva posible nuestro modo de vida en otros lugares, que puedan tener diferentes estilos al nuestro, sin necesidad de imposición, y que poco a poco puedan ir incorporando aquellas cosas positivas que puedan tener nuestro modelo y que no tengan ellos aún, o viceversa. Y aunque este sea también el argumento que utilizan en la Federación, me da que ellos tienen otros intereses más primarios, como la recaudación de fondos para la autofinanciación y, corregidme si me equivoco, para el resto de categorías del fútbol español. Normalmente y por desgracia, vemos a menudo que se suele utilizar un fin para justificar los medios que se utilizan, cuando estos normalmente no son correctos. Aquí, por el contrario, tengo la sensación de que se utilizan algunos medios más o menos buenos para justificar un fin cuanto menos cuestionable. Evidentemente, lo ideal sería utilizar medios buenos para conseguir fines buenos, pero entre las dos alternativas anteriores, mejor la segunda, ya que el fin casi nunca está garantizado independientemente de qué medios se usen. Y volviendo al plano deportivo, otro de los aspectos bonitos del partido es que los dos equipos suelen intentar construir sus ataques mediante juego combinativo, arriesgando desde atrás si es necesario. Jugadores como Canales, Fekir, Pedri o Gavi son sinónimo de creatividad en tres cuartos, y combinándolos respectivamente con Borja Iglesias, Juanmi o Lewandowski, entre otros, anticipa un partido en el que esperemos que haya muchas ocasiones en ataque y además de bellísima factura. Y por último, antes de comentar las que creo que pueden ser las alineaciones del partido, me gustaría incidir en la no convocatoria de Alex Moreno por su posible traspaso a la Premier. Que un jugador español decide abandonar uno de los mejores equipos nacionales cuando está siendo muy importante, además de destacar enormemente, para además ir a un equipo inglés que no es de los más importantes, me parece un error por mucho que vaya a cobrar más dinero. Esto también debería hacer pensar a las ligas europeas que deben plantarse y poner nuevas normas contra este tipo de situaciones. La Premier está intentando copar toda la atención mediática utilizando, además de muchísimo marketing, inversiones que dudo mucho que sean rentables a largo plazo. La sensación que deja es similar a las de las burbujas inmobiliarias, donde se ve que va a explotar el mercado y el sistema, pero no se hace nada hasta que ya es demasiado tarde. La propuesta de Superliga Europea no me parece ni mucho menos la solución correcta, pero al ser una opinión que llevará mucho tiempo de desarrollar la dejaré para futuros vídeos. De todas formas, que la Superliga no sea la solución no quiere decir que no haya que hacer nada. Lo que sí que está claro es que las ligas italiana, española y alemana, entre otras, deberían unirse y plantar o poner cláusulas específicas ante los equipos de la Premier. Se van a cargar el fútbol si no lo hacen y sin darse cuenta. Teniendo en cuenta el contratiempo en el lateral izquierdo y que a Pellegrini le gusta salir de forma ofensiva con jugadores de calidad técnicos para poder mantener la posesión y el control del partido, es posible que el once que utilice sea el formado por Rui Silva en la portería, Luis Felipe y Edgar de centrales, Sabalí cambiándolo de lateral para utilizar a Ruibal a pierna natural, Carballo y Canales en el doble pivote, Fekir por delante de ellos, utilizando a Juanmi en una banda y a Luis Enrique en la otra, para terminar en punta con Borja Iglesias.
La posición de Juanmi como segundo delantero le permitiría también a Pellegrini utilizar un 4-4-2 en rombo, dejando a Carvalho de pivote por su prominente físico y calidad técnica, mientras que Canales sería el que caería un poco a banda derecha para después meterse hacia adentro. También podría utilizar el 4-4-2 sin rombo, donde Fekir y cambiando de lado a Luis Enrique serían los encargados de ocupar las bandas. Pellegrini acostumbra a ser un técnico ofensivo y por ello creo que el once inicial será el comentado o similar. Sin embargo, puede sorprender esta ocasión siendo un poco más conservador, ya que enfrente tiene a uno de los pocos equipos que a nivel nacional tiene mayor calidad en posesión de balón. Si eso fuera así, creo que utilizaría en lugar de los mencionados a Petzela como lateral utilizando a Sabalí de doble lateral derecho, a Miranda por la izquierda, que es otro que también podía haber entrado en el once inicial, cambiando a Sabalí a la banda natural que acostumbra a jugar, Guido Rodríguez en el doble pivote, e incluyo también a Guardado para compensar el contraste físico de Guido como alternativa, ya que también es un jugador que utiliza a menudo. Esta versión más defensiva le permitiría utilizar un 5-4-1 a la hora de replegarse en caso de que el Barça esté consiguiendo encerrarles en campo propio. Por su parte, en el Barcelona, creo que lo ideal sería que el once inicial lo formaran Ter Stegen, Eric García y Christensen de centrales, Jordi Alba y Koundé por el lateral con Frenkie de Jong de pivote, Kessie y Gavi de interiores, Ferran Torres, Rafinha y Lewandowski en punta. La elección de los centrales vendría principalmente marcada para dar algo de descanso a Araujo, ya que a pesar de que está siendo el mejor defensa en los últimos encuentros, conviene recordar que acaba de salir de una lesión de larga duración y que en años anteriores, cuando ha vuelto de una recuperación y se le ha forzado mucho, al ser un jugador que siempre lo da todo y no se reserva nada, a menudo ha tenido recaídas en sus problemas físicos. Creo que sabiendo que si el Barcelona gana tendrá otro partido aún más importante el domingo contra el Real Madrid, no se debería utilizar a Araujo al menos hasta la segunda parte, especialmente porque el partido podría tener prórroga y es un central en funciones a veces en los clásicos de lateral muy útil para poder defender al Real Madrid. Además, es posible que el Betis alterne tramos cortos de presión alta muy intensa con un repliegue en zona media en el que las conducciones de los centrales puedan ser muy importantes para empezar a construir el ataque, y de ahí que crea que esta pareja de centrales es la más adecuada, ya que la velocidad del Betis suele venir por banda, y en este caso estaría bien cubierta con Jordi Alba y Koundé de laterales y De Jong ayudando en las coberturas en defensa. Además, el tipo de presión que suele utilizar el Betis me hace pensar que De Jong pueda ser útil con sus conducciones y que Bussi pueda tener más protagonismo en un partido el domingo contra el Real Madrid, ya que tanto él como Pedri vienen acumulando muchos minutos y son jugadores que cuando no están frescos se les nota que pierden ese toque diferencial, aunque sigan dando un gran nivel al alcance de muy pocos jugadores. Incluir en el once a Kessie, aparte de para darle continuidad de sus buenos minutos en el Metropolitano, vendría también condicionada por los atacantes que incluiría en el equipo inicial. Tengo claro que para poder anular la buena salida de balón del Betis, la presión deberá estar a un nivel prácticamente excelso, y para ello creo que los mejores atacantes presionando serán los que inicien el partido. Por tanto, para complementar a Ferran, que suele moverse bien al espacio, pero teniendo en esa banda Jordi Alba, es posible que también baje a recibir, tener a un mediocentro que se suelta en ataque y es menos posicional como el 19 Colé puede ser muy complementario al resto de elementos que hay en el sector zurdo blaugrana. Por el perfil diestro y como Rafinha suele ir a menudo hacia el centro, mientras que Koundé tampoco es el que más se prodigue en ataque, a diferencia de Alba, Gavi puede ser muy útil si realiza los movimientos a la espalda del lateral y entre el lateral y el central, como le vimos realizar en el Mundial con España. Esta formación también permite que el equipo adopte diferentes sistemas en función de cómo vaya presionando y atacando el rival.
incluyendo también algunas alternativas asimétricas. Por otro lado, si Xavi busca diferentes alternativas en el 11 para dar continuidad al juego que ha tenido el equipo en los últimos partidos, lo más probable es que utilizara a Koundé de central junto con Araujo para así utilizar a Sergi Roberto en el sector, ya que en el sector izquierdo bético, al no estar Alex Moreno, no hay tanto peligro en velocidad, al menos a priori, y a su vez Sergi puede ayudar a construir superioridades numéricas en el centro del campo, además de que tiene más llegada que Koundé. De esa forma, al utilizar a Koundé y Araujo como centrales, es posible que la salida de balón no sea tan clara y por eso creo que Sergio Busquets sería necesario en este tipo de alineación. Otra de las características que hacen ideal el partido para Sergio Busquets con estos dos centrales es que es el mejor rompiendo líneas con pases verticales. El sacrificado en este tipo de 11 sería De Jong, ya que también incluiríamos a Pedri para que realice la presión junto a Gavi, ya que han demostrado que la combinación de Sergio Busquets, Pedri y Gavi funciona muy bien a la hora de realizar la presión coordinada. Esto además vendría a compensar la inclusión en el 11 de Dembélé y Ansu Fati, ya que son con este 11 los extremos que mejor complementan tanto a Jordi Alba como Sergi Roberto, sabiendo que el medio campo será el que dirija la presión. La elección de Dembélé vendría marcada porque Sergi Roberto, cuando se incorpora al ataque, tiende a hacerlo incorporándose hacia el pico del área y en conducciones hacia adentro, y Dembélé te abriría el campo con su doble arma letal en las dos piernas. Por el contrario, Ansu Fati entra ya que al meter a Pedri no hace falta un extremo que baje tanto a construir el juego y sin embargo sí que aporte más llegada e incorporación al área como lo hace Ansu Fati. De nuevo, en este tipo de partidos siempre hay que dejar margen para cualquier sorpresa táctica, ya que ambos entrenadores son del más alto nivel y en este tipo de partidos les suele gustar sacarse ases bajo la manga. Aún así, es posible que ambos equipos tengan un poco la mirada también en el partido del domingo, ya que tienen unas plantillas muy completas y pueden permitirse hacer rotaciones sin que el nivel del equipo se vea alterado. A continuación, pasamos a analizar el partido que acabó en 0-1 entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que fue bastante entretenido, aunque ambos equipos consiguieron neutralizar bastante a su rival, de forma que hubo ocasiones y muchos acercamientos, pero tampoco fueron ni demasiado claros ni demasiado peligrosos. Al inicio, Simeone salió con una versión de su once bastante ofensiva, y el éxito de su planteamiento dependía de conseguir robarle el balón al Barcelona en una parte importante del partido, para que así los jugadores que eligió en el once pudieran brillar en ataque en vez de tener que estar centrados en labores exclusivamente defensivas. Sin embargo, la superioridad numérica en el medio campo que planteó Xavi, más la buena presión en campo contrario inicial que hizo el equipo culé, hizo que dominaran completamente la primera media hora, donde consiguió meter un gol y perdonó al menos uno más. Después de haber perdonado ese segundo gol, y probablemente debido a varios factores a la vez, el Atlético empezó a coger el timón del encuentro y se convirtió en el dominador del partido por los siguientes 20-30 minutos. Uno de estos factores pudo ser que al Barcelona le influyeran los partidos anteriores donde perdonó en ataque y luego lo acabó pagando caro, y eso les hiciera dar un pasito atrás inconscientemente, o que también, al verse obligados a meter dos goles para poder ganar los colchoneros, empezaran a presionar mucho más arriba y buscar simplemente atacar independientemente de las consecuencias atrás. La presión del Atlético resultó muy efectiva y empezó a generar bastantes ocasiones hasta el minuto 60, donde Xavi metió a Ferran y Kessié, retrasando a su vez a Gavi a la posición que había ocupado De Jong, para volver a presionar más y mejor y así recuperar el control del partido. A partir de ahí, el Barcelona volvió a mejorar y se repartieron hasta el final del partido las oportunidades a ambos equipos, ya que el Barcelona buscaba traer al Atlético en la presión y buscar las espaldas de la defensa atlética con Dembélé, que estuvo a punto de conseguirlo en dos ocasiones clarísimas, y el Atlético a su vez buscaba sobre todo entrar por combinaciones en banda derecha.
Al final, el marcador no se movió, pero si hubieran quedado 1-1 o 1-2 tampoco hubiera sido extraño. Está claro que el Barcelona no jugó su mejor partido una vez que se adelantó en el marcador, ya que a menudo elegían pase hacia atrás cuando podían tener uno vertical hacia adelante sin necesidad de complicarse demasiado. Además, una vez que atraían la presión del Atlético hasta su campo, no supieron explotar los espacios libres porque no estuvieron acertados en los balones largos ni supieron combinar rápido para salir de la presión, ya que implicaban riesgos que no estuvieron por la labor de asumir. Por otro lado, es posible que al Atlético le pesara un poco o bastante saber que una derrota le ponía casi imposible el título de Liga, junto con que sus competidores por el resto de plazas europeas están manteniendo el nivel por el momento, y por ello, a pesar de sacar un once muy ofensivo y móvil, perfecto para tener y atacar con balón, diera un pasito atrás no queriendo desordenarse y perseguir hombre a hombre al Barcelona por todo el campo. Cosa que sí hizo una vez que los culés se adelantaron en el marcador. Y aunque sea un detalle de segundo orden, todo ello vino condicionado también por la lluvia, que aunque los campos hoy en día aguanten mucho mejor, no quiere decir que sean totalmente inmunes. Se vieron muchos resbalones y apoyos peligrosos que pudieron condicionar algo o mucho a los jugadores en determinados momentos, y sobre todo hacía que cada balón con un poco más de fuerza fuera imposible de controlar o llegar a tiempo a por él. Por último, y aunque no sea un tema del todo futbolístico, me gustaría expresar la alegría que supone ver y oír a Juan Carlos Unzúe comentando partidos tan importantes. No solo porque sea un excelente analista y entrenador, que lee y explica muy bien todos los detalles tácticos del partido, sino porque es un ejemplo de vida en todos los sentidos. Mucho ánimo y fuerza para él y su familia. Y si alguien no ha visto aún el documental Vivir vale la pena, creo que se están perdiendo una gran lección de cómo afrontar los retos y problemas que uno se va encontrando en el día a día y a largo plazo. El equipo que escogió el Cholo para empezar el partido fue Oblak, Savic y Jiménez, Molina y Reinildo, Coque y Pablo Barrios, Carrasco, Marcos Llorente, Griezmann y Joao Félix, en el que pudo ser su último partido como rojiblanco. Para la delantera escogió jugadores que tuvieran mucha movilidad en vez de una referencia más posicional como Morata. Tanto Griezmann como Joao se movían por todo el campo para bajar y recibir e intentar lanzar ataques y combinaciones. Además, de esta forma intentaban descolocar a la defensa culé. En general, el Atlético alternó su 4-4-2 en ataque con el 5-3-2 o también con el 5-3-1 para tener así tres centrales protegiendo la retaguardia ante posibles contraataques. Sin embargo, en fase defensiva en bloque bajo, en general mantuvo la estructura del 4-4-2, con Griezmann a veces incrustándose en la zona del medio si la jugada lo requería. Y en el Barcelona, como ya mencionamos en la previa, Xavi escogió repetir la situación táctica con la que dominó su anterior partido ante el Cholo, con algunos ajustes. Ter Stegen salió en la portería junto con Christensen, Araujo, Koundé y Alejandro Balde en la defensa. Utilizó de pivote a Sergio Busquets, con Frenkie de Jong y Gavi como interiores, utilizando a Pedri como falso extremo, con Dembélé por la otra banda y Ansu Fati como referencia en ataque. Que esta vez incluyera a Pedri en el extremo en lugar de Gavi tiene mucho sentido, ya que a día de hoy tiene mejor lectura de juego y sabe cuándo debe meterse por dentro y dejar a Balde dar la amplitud y cuándo no, mejor que el de los Palacios. Además, tiene mejor uno contra uno en estático, lo que le permite desbordar mejor que a Gavi en jugadas que no vienen ya lanzadas en carrera, donde creo que Gavi sería algo mejor. La elección de Christensen para dar continuidad a su buen estado de forma fue creo que la más correcta, pero posiblemente Eric García hubiera ofrecido más soluciones a la hora de sacar el balón cuando el Atlético empezó a presionar más arriba y a poner en problemas a los culés en su salida de balón. Cuando consiguieron encerrar al equipo madrileño en su propio campo, el Barcelona adoptaba una estructura de 3-4-3 bajando a De Jong al doble pivote y utilizando a Pedri en el cuadrado por dentro. Además, esta estructura también era útil en salida de balón,
ya que Frenkie bajaba hasta la posición de lateral para o bien arrastrar marcas y que quedara hueco en el medio para Bussi, Pedri y Gavi, o para recibir balón y con conducciones romper la línea de presión rival. Que Simeone planteara el partido de forma ofensiva no puede considerarse como una sorpresa, ya que a menudo en partidos contra el Barcelona en años anteriores ha intentado quitarles el balón e intentar sorprenderles con ello, al menos en ciertos tramos de partido. Que el resultado no le diera la razón no quiere decir que durante el encuentro tuvieran muchas más opciones que si hubieran jugado a defenderse a cal y canto, donde el Barcelona normalmente es uno de los mejores equipos a la hora de abrir el marcador en esas situaciones. De hecho, prueba de que el planteamiento del Cholo fue el correcto fue la prueba de que cuando el Barcelona dejó de tener las cosas del todo claras en ir a atacar constantemente, fue el Atlético el que tuvo el control y el dominio del partido. Gracias a los entrenadores y a sus planteamientos pudimos ver duelos interesantísimos como el de Valde con Marcos Llorente o el de Pedri y Gavi contra Coque y Barrios. Además, también hubo algunos otros enfrentamientos clave como el de Reinildo con Dembélé y, por supuesto, destacar también la actuación soberbia de ambos porteros. En el primer tramo del partido, donde el Barcelona tuvo el control, normalmente construyó sus ataques por el lado izquierdo, utilizando la derecha para cambiar rápido de juego, donde a veces incluso lo intentaban directamente, para así intentar encontrar al extremo francés en situaciones de ventaja. Para las jugadas donde decidían elaborar un poco más, era De Jong el que bajaba al lateral a recibir el balón. De esa forma, Coque no solía seguirla hasta el final para así no dejar hueco en el medio que permitiera el pase fácil o a Pedri o a Busquets. Además, Pedri aparecía por esa zona arrastrando a Nahuel Molina, ya que gracias a Ansu podía fijar a Savic y entonces era Molina el que tenía que acompañar a Pedri a la zona del medio, lo que a su vez dejaba un hueco enorme para que Valde pudiera correr al espacio, lo que a su vez hacía que Marcos Llorente tuviera que estar fijo y pendiente de Valde y Molina de Pedri. Y esto a veces lo aprovechaba De Jong soltando el balón rápido y tirando desmarques en profundidad para atacar esa zona cuando ambos jugadores blaugrana habían fijado sus respectivas marcas atléticas. Pedri estuvo muy listo a la hora de interpretar que Molina normalmente no le seguiría hasta la zona del campo propio para así no desordenar la estructura atlética y por tanto bajó también a generar superioridades en la zona de creación. Cuando esta situación ocurría, si no buscaban en largo a Valde aprovechando todo el hueco que se generaba, el equipo blaugrana utilizó combinaciones de balón rápidas para mover el balón y desordenar a la defensa rival, creando muchas situaciones de peligro de esta forma. Otra de las claves del partido vino marcada por la zona en la que realizó la presión el Barcelona en los diferentes tramos del partido. En los primeros 30 minutos el Barcelona presionó muy arriba gracias a que tenía la línea defensiva prácticamente en el medio del campo, lo que les permitía ser muy compactos pero a la vez estar en campo rival. En este tipo de situaciones normalmente obligaban al Atlético a lanzar en largo, donde entonces Araujo y Koundé tenían toda la ventaja para recuperar de nuevo el balón. Sin embargo, una vez que se adelantaron en el marcador y fallaron algunas ocasiones en ataque, la defensa blaugrana dio un pasito atrás, lo que no permitía a los delanteros blaugranas tirar la presión arriba del todo, ya que entonces el equipo se alargaba mucho y había demasiados huecos entre líneas. Aún así, se generaban muchos más huecos que jugadores como Griezmann conseguían aprovechar y leer para construir con mayor facilidad y mayor peligro los ataques colchoneros.
A lo largo de la segunda parte hubo diferentes cambios. El Barcelona, por ejemplo, pasó de atacar en 3-4-3 a 4-3-3 para así no correr tantos riesgos y tener más el control del partido, mientras se mantenía el peligro a las contras y transiciones rápidas. A su vez, el Atlético se volcó con todo arriba, metiendo y aprovechando las labores de Kondogbia en ayuda a los centrales, para así utilizar a sus laterales para abrir el campo, mientras que tanto Lemar como Correa buscaban meterse por dentro con combinaciones rápidas, aprovechando junto a Griezmann los espacios que generaba la referencia más estática de Morata. Las dos expulsiones, que fueron tan innecesarias como evidentes, no modificaron ya mucho el partido y ambos equipos simplemente adaptaron un poco sus estructuras para los pocos minutos que quedaban. A continuación vamos con las notas en ataque y defensa del Atlético de Madrid. En portería, Oblak transmite una seguridad impresionante bajo palos, bloqueando lo que normalmente muchos intentan despejar. No pudo salvar el gol y tampoco tuvo demasiado trabajo. En ataque, además, suele preferir no complicarse la vida y envía balones largos a menudo, cuando el Barcelona intenta sobre todo presionar arriba. Un 5 en ataque y un 6 en defensa. Savic estuvo genial al corte y en las correcciones. Si no fuera por la tarjeta roja final, en un error imprudente e innecesario de ambos jugadores, podría haber llegado al 9 en defensa. Sin embargo, en ataque saca un 5, ya que en la primera parte no pudieron sacar el balón jugado en ningún momento. Cierto es que mejoró en la segunda parte en los tramos donde el Barcelona presionaba de forma menos intensa. A Jiménez también le costó la salida de balón cuando el Barcelona presionó arriba, pero sin embargo en las jugadas a balón parado aporta muchísimo peligro. De hecho, pudo marcar en un gran cabezazo. En defensa estuvo a un nivel similar al montenegrino y realizó un partido muy bueno con muchos cortes y recuperaciones de balón. Un 6 en ataque y un 8 en defensa, también rozando el sobresaliente. Reinildo tuvo el partido más difícil ya que se enfrentaba a Dembélé y por tanto no se incorporó en prácticamente ningún momento al ataque. Lamentablemente, en vez de compensar eso con una gran actuación en defensa, estuvo bastante flojo, ya que se comió varios balones aéreos que generaron dos ocasiones clarísimas de Dembélé y también estuvo un poco flojo en la jugada donde marcó gol el Barcelona. Un 5 en ataque y un 4 en defensa. Molina, a mi gusto, fue uno de los mejores del partido de largo. En el ataque atlético contribuyó constantemente con incorporaciones peligrosas y centros al área, mientras que en defensa realizó también muy buenas correcciones y alguna que otra salvada, sobre todo en los minutos finales. Un doble 8 para el jugador argentino. Coque tuvo un partido complicado, ya que el plan de partido no funcionó en todo momento. En los tramos en los que el Atlético consiguió mantener la posesión y el control de partido, fue uno de los mejores del Atlético, y sin embargo en los que el Barcelona mantuvo el control, sufrió bastante y no pudo realizar el encuentro que hubiera deseado. Un 6 en ataque y un 7 en defensa. Pablo Barrios es muy joven y aún así está dando pasos de gigante. En ataque no se le pudo ver como en los anteriores partidos, pero aún así realizó una actuación correcta, y en defensa demostró que pone mucha entrega y es clave en algunas opciones donde salvó un gol cantado de Dembélé, un 5 en ataque y un 7 en defensa. Carrasco tuvo un partido un poco más oscuro de lo que nos tiene acostumbrados. En ataque no logró generar demasiado, ya que Koundé le anuló bastante bien. En defensa esta vez, como normalmente utilizaban el 4-4-2, no se aplicó tanto como en las ocasiones en las que le toca hacer directamente de carrilero. Un 6 en ataque y un 5 en defensa. Marcos Llorente fue otro de los jugadores que realizó un partido bastante completo. En ataque generó bastantes oportunidades y llegadas con peligro, mientras que en defensa se sacrificó mucho corriendo e intentando marcar a balde. Un 7 en ataque y un 7 en defensa. Griezmann fue, en mi opinión, el mejor en ataque del equipo. Se lleva un 8 ya que ayudó a construir muchas de las oportunidades y siempre que le llegaba el balón en la zona de creación generaba peligro. En defensa además se aplica como el que más y llega a veces hasta su propia área para recuperar algún balón. Un 7 en defensa.
Por el contrario, Joao Félix no estuvo tan brillante como en ciertas situaciones se esperaría de él. Cuando el Atlético tuvo posesión en zona de ataque, no fue el faro que debería haber generado la mayoría de las ocasiones. Aún así, estuvo voluntarioso en ataque y se ofreció a recibir bastante. Un 6 en ataque y un 5 en defensa, donde no contribuyó tanto como otros compañeros. Morata fue uno de los primeros en entrar en el partido y se lleva un 6 en ataque donde no pudo generar demasiado y un 7 en defensa, ya que fue, desde el momento en el que entró, uno de los que más se aplicó y corrió para intentar replegar espacios y dificultar la salida de balón blaugrana. Kondogbia estuvo bien en labores de defensa y en ataque en líneas generales, un 6 en ambos aspectos. Lemar probablemente debería haber realizado más en ataque, ya que en partidos atascados y que se necesita buscar el gol de manera desesperada, su creatividad es una de las mejores opciones para el ataque atlético. Sin embargo, realizó simplemente un partido bueno con un 6 en defensa y un 6 en ataque. Lo mismo le ocurrió a Correa, que estuvo algo más intenso, pero también fallón, un 6 en ataque y un 6 en defensa. Por último, Reguilón jugó algunos minutos, pero no pudo marcar la diferencia. Aún así, viendo el partido de Reinildo, imagino que en los siguientes tendrá alguna que otra oportunidad. 6 en ataque y 6 en defensa. Ahora las notas en ataque del Barcelona y también en defensa. Empezamos por Ter Stegen, que desde luego no tuvo su mejor actuación. El hecho de que en ataque tuviera que jugar todo el rato o casi todo el rato balones en largo, normalmente no suele ser un hándicap, ya que suele ver fácilmente dónde está el espacio libre para así generar superioridades y ventajas para los delanteros. Sin embargo, bien porque el Atlético realizó muy bien la presión cuando lo hizo, o bien porque no estaba en su mejor día, en ataque no consiguió dar la salida que suele acostumbrarnos. En defensa tuvo varias salidas en corners que demostró cierta inseguridad y pudo costarle caro al equipo. Sin embargo, también salvó alguna que otra jugada con buenas manos. Un 5 en ataque y un 6 en defensa. Christen realizó un partido muy completo en defensa, manteniendo el nivel que últimamente ha mostrado. En ataque estuvo mejor que la mayoría de sus compañeros en la salida de balón en los tramos en los que el Barcelona dominó. Sin embargo, cuando la presión del Atlético fue mucho más exigente, tampoco destacó de la forma que se espera en el central danés. Un 6 en ataque y un 7 en defensa. Araujo también realizó un partido completísimo en defensa, realizando una salvada espectacular que hubiera supuesto la pérdida de 2 puntos para el equipo de Barcelona. En ataque es de los que más sufrió con la presión atlética, no pudiendo superar en prácticamente ninguna ocasión las líneas rivales. Un 5 en ataque y un 8 en defensa. Koundé tuvo un partido también completo en defensa, donde anuló a Carrasco, y en ataque no se prodigó demasiado, aunque más que el resto de sus compañeros centrales. Un 6 en ataque y un 7 en defensa. Alejandro Valde realizó un partido bastante completo tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, le pillaron en varias ocasiones la espalda, generando tanto Molina como Llorente ocasiones de peligro a su espalda. Un 7 en ataque y un 6 en defensa. Busi, en mi opinión, fue de los jugadores más completos del Barcelona. En ataque siempre aporta calidad en la salida de balón. Incluso cuando Griezmann y Joao le presionaban constantemente, consiguió mantener la calma y saber buscar al hombre libre. A veces era Pablo Barrios el que se ocupaba de marcarle y aún así manejó el control en la salida de balón cuando era necesario. En defensa es evidentemente de los que mejor lee tácticamente el partido y sabe cuándo lanzarse de lleno a la presión, siendo de los que pisa prácticamente el borde del área rival, y cuando el partido se está descontrolando y conviene guardar un poco más la ropa y replegar un poco más en medio campo. Partido muy notable del jugador de Badía, 8 en ataque y 8 en defensa. Frenkie de Jong tuvo un partido complicado, ya que no es en la posición en la que suele jugar cuando sustituye a Busquets.
Al tener doble pivote, muchas veces se le vio confuso en cuándo era necesaria su intervención y cuándo era mejor dejarle a Busi manejar el partido. Ayudó en la salida de balón por el lateral y tuvo algunos desmarques bastante peligrosos que sus compañeros no pudieron conectar a tiempo. En defensa ayudó al lateral normalmente, aunque hubo algún que otro malentendido donde pudieron cogerle la espalda a Balde y él no supo leer para corregir. Un 5 en ataque y un 6 en defensa. Aún así, viene haciendo muy buenos partidos y debería dársele continuidad en líneas generales. Gavi sigue dando un nivel que no parece acorde a la edad que tiene. Tanto en defensa como en ataque contribuye notablemente en casi todos los momentos del partido, o bien porque es de los que más intensidad le pone y ayuda a sacar del equipo del repliegue medio, o porque en ataque es de los más peligrosos y de los que más intenta dar verticalidad en los metros finales. A veces puede pecar un poco de apresurarse, pero aún así, con la evolución que está teniendo, creo que estamos ante un jugador diferencial en el corto y largo plazo. Un 8 en ataque y un 8 en defensa. Dembélé fue de los jugadores más desequilibrantes en ataque. Sin embargo, pecó, como últimamente le está pasando, en los metros finales a la hora de tomar la última decisión. Creo que está en un proceso similar al que ha pasado y a veces pasa Vinicius en el Madrid, en el que desborda y realiza la parte difícil de una manera espectacular y sin embargo cuando debería mantener la calma para finalizar con tranquilidad se apresura y muchas veces toma la decisión incorrecta. Teniendo eso en cuenta se lleva un 7 en ataque que podría haber sido mucho más con algo más de acierto y un 6 en defensa. Pedri fue sin duda uno de los mejores del partido en general y sobre todo del Barcelona en particular. En ataque supo leer los dos roles diferentes que tuvo durante el partido de una manera excelsa. Cuando estuvo jugando en el cuadrado o de falso extremo, supo interpretar que tenía que ser de los jugadores que aportaran desborde a pesar de recibir el balón en estático. Intentó en la zona de tres cuartos muchos regates y conducciones peligrosas que acabaron mal, y sin embargo es lo correcto, ya que cuando el equipo rival recupera, si tú estabas bien posicionado, que cuando Pedri intentaba atacar era porque el Barcelona estaba ya bien posicionado en ataque, cuando ellos están saliendo a la contra, si les recuperas rápido, puedes generar ocasiones normalmente de peligro máximo. Aún así, no solo por ello, sino porque una de ellas consiguió driblar y sentar a varios jugadores atléticos para encontrar a Gavi, que a su vez fue el que pasó y asistió a Dembélé en el gol. Partido espectacular en ataque en ese rol, que luego complementó con el tempo y la calma cuando juega de interior, manejando al primer toque las situaciones de presión de forma excelente y dando continuidad y pausa en función de lo que requería cada momento a todos los ataques blaugranas. Un 9 en ataque y un 8 en defensa, con la consideración de mejor jugador del partido. Ansu tuvo un partido muy complicado, ya que se tuvo que fajar tanto con Jiménez como con Savic, dos de los centrales que en líneas generales tienen mayor nivel en la Liga Española. Probablemente podía haber intentado buscar la espalda de Savic y Molina algo más. Sin embargo, el central montenegrino sabía leerlo muy bien y corregía con rapidez cuando no lo hacía Jiménez. Aún así, leyó muy bien esa situación y lo aprovechó para sacar de zona muchas veces a Savic, que luego fueron otros jugadores los que aprovecharon esos movimientos. En ataque, además, tiene un imán y le suelen caer siempre los balones cerca del área, que en esta ocasión no pudo convertirlos ya que rechazó la defensa rival. Un 7 en ataque y un 6 en defensa, donde estuvo menos aplicado que otros partidos, pero puede ser debido a que era una diferente posición a la que suele jugar normalmente. En las sustituciones del Barcelona, el primero en entrar fue Kessie, que estuvo bien tanto con balón como sobre todo sin él. Se movió constantemente para recuperar la presión del inicio de partido y con balón supo aguantar y dar pausa al encuentro para recuperar el control del mismo. Un 6 en ataque y un 7 en defensa. Junto con Kessie también entró Ferran y como él estuvo muy bien en la presión, donde no escatimó ninguna carrera.
En ataque también generó peligro y por unos metros no subió su gol al marcador en una jugada a balón parado. Un 7 en ataque y un 6 en defensa, donde le penaliza la roja innecesaria que dejó al equipo con 10. Rafinha estuvo muy bien, tanto en ataque como en defensa, dando continuidad a su buen partido en la Copa. Doble 7 para el extremo brasileño. Marcos Alonso jugó los últimos minutos y estuvo correcto en ambas facetas. Le servirá para volver a recuperar buenas sensaciones. Un doble 6. De igual forma, Sergi Roberto aprovechó bien sus minutos en el centro del campo, manteniendo el nivel que había dejado Sergio Busquets, aunque durante menos tiempo en el partido. También se lleva un doble 6. Espero que se hayan entretenido. Soy Thinking Melon y recordad, lo más importante en esta vida es que seáis felices.